100% Noticias en Canal 15. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Óscar Castillo del Grupo Pro Justicia. Con él vamos a estar haciendo un análisis seguir haciendo un análisis de la ley 779. Logré el día de ayer conseguir todas las circulares que mandó la Corte Suprema de Justicia a los diferentes jueces, magistrados de sales penales, tribunales de apelaciones, jueces de distrito penal, jueces suplentes, jueces locales penales, jueces locales únicas, oficina de recepción y distribución de causas y escritos, ¿verdad?, de toda la República. Así que tengo los diferentes circulares que, según el expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el doctor José Palé, y uno de los que hizo posible la ley 779, esas circulares es lo que ha desvirtuado las bondades y lo bueno que tiene la ley 779. Además de que todavía estoy indagando sobre el señalamiento que hizo el doctor Palé, que estas circulares y lo que está pasando con la ley 779 es producto de los pleitos internos que hay en la Corte Suprema de Justicia, donde quieren, según el doctor Palé, hay un grupo de magistrados que quieren hacer quedar mal a la doctora Alba Luz Ramos y están en una campaña para tratar de que no vuelva a ser reelecta ante la Corte Suprema como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En eso también el día de ayer logré descubrir que parece que, según mis fuentes, el presidente Ortega ya le ofreció a la doctora Alba Luz Ramos que fuera fiscal de la República. Y una vez que se elijan los cargos a finales de año, donde no se puede reelegir el fiscal Centeno porque ya tiene prohibido por la edad ser reelecto, entonces van a poner a la doctora Alba Luz Ramos como fiscal y van a cambiar también a la fiscal adjunta, que parece que ya cayó en malas notas con la pareja presidencial por sus relaciones que tiene con el secretario o exsecretario de organización del Frente Sandinista, Lenín Serna. Así que pero ya tenemos las circulares. Así que vamos a estar hablando con él y también vamos a estar analizando sobre el Estado de Derecho en este país. El día de ayer, yo hablando con el doctor Palé, hablábamos y decíamos que cómo era posible lo que está sucediendo, lo que sucedió en Estelí, lo que sucedió con el periodista chileno, o el día del COSEP, el editorial del COSEP, que vamos a oír en unos momentos, también se refiere a ese tema, que si hubo orden de captura, orden de allanamiento, es porque presentaron unas pruebas. Pero ahora sale, según el reportaje de la prensa y las declaraciones del señor Moncada, de que no hubo orden de allanamiento, no hubo orden de captura, fue porque le dio la regalada gana a la policía hacer lo que hicieron. ¿Dónde está el Estado de Derecho y cuál es el camino que lleva nuestro país alrededor del tema del Estado de Derecho? También coincidimos con la prensa, porque el día de hoy salen dos entrevistas con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuaresma, y con el doctor Gabriel Álvarez sobre este tema. Así que vamos a estar hablando sobre los avances del Estado de Derecho. Y para terminar en mi comentario, siguen los problemas internos en el Frente Sandinista o en el gobierno del presidente Ortega, y esa relación que hay entre el gobierno internamente sigue evidenciándose cuando hace una semana, un poquito más de una semana, el jefe de bancada del Frente Sandinista, en una reunión con la Cámara de Industria, donde estaba el presidente de la Cámara de Industria y el vicepresidente del COSEP, Mario Amador,
Edwin Castro salió señalando, diciendo que no iban a haber reformas al Seguro Social este año y que se iban a ver hasta finales de año. El día de ayer, en la reunión de seguimiento entre el sector privado y el gobierno, que preside y coordina José Adán Aguirre por parte del sector privado y Bayardo Arce, anuncia que sí van a haber reformas al Seguro Social este año, que su implementación va a efectuarse a partir del 2014 y que esa reforma al Seguro Social no incluye ni aumento del número de cotizaciones ni aumento en la edad del retiro. Y eso puede significar, por lo que he estado, por todas las entrevistas que yo he hecho y he leído alrededor de este tema, dos cosas: que le van a mandar una buena carga al sector privado para que pague más el sector privado y que el aporte del sector privado sea como lo había solicitado el Fondo Monetario, de alrededor de 27, 29%, cosa que el sector privado no está en la capacidad de hacerlo, o que el gobierno va a decir, hombre, ahí están los 6.000 millones de dólares que yo debo. Pues esa es la única manera de que ni se aumenten las cotizaciones ni se aumente la edad del retiro. Vamos a ver, porque ahora sí aumenta más todavía las especulaciones el gobierno, pero ya ha señalado a que aquí o paga el puerto el sector privado o el gobierno tiene que buscar de dónde saca entre 2.000 o 6.000 millones de dólares. No hay vuelta de hoja. Vamos a un cambio, a oír el editorial del COSEP y regresamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Ya volvemos. Gracias, televidentes, por acompañarnos. A través de los medios de comunicación hemos conocido el caso del fotoperiodista chileno de la agencia francesa de prensa Héctor Retamal, quien permaneció detenido durante 4 días en la Dirección de Auxilio Judicial y el día sábado 11 de mayo fue deportado a Costa Rica. Nuestra Constitución política establece el derecho de que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal, de lo que se derivan una serie de garantías constitucionales relevantes para nacionales y extranjeros, quienes por mandato constitucional tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con excepción, evidentemente, de los derechos políticos que les impiden intervenir en los asuntos internos del país. En ese orden, se establece en forma clara que uno de los derechos de cualquier persona que sea detenida es el ser informado sin demora de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra, y a que se informe de su detención por parte de la policía y él mismo informar a su familia o a quien estime conveniente. Pero de manera particular establece nuestra Carta Magna que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención. Esas referencias constitucionales, en el caso del periodista chileno, se inobservaron. Por ello, como entidad gremial fiel a nuestros principios y valores empresariales de promover y defender la libertad y la justicia, y fiel a nuestro compromiso con el modelo de las libertades, incluyendo la libertad de prensa, planteado en la Agenda COSEP 2009, demandamos que este y cualquier gobierno cumpla y garantice el debido proceso. En este mismo sentido, hemos sido siempre fieles defensores de la libertad de prensa que se tutela en nuestro sistema constitucional para garantizar que los medios de comunicación y los periodistas ejerzan libremente su función social. Es por esto que también demandamos que este y cualquier gobierno garantice el libre ejercicio de la función periodística. Somos creyentes que las actuaciones públicas de los funcionarios de los poderes de Estado y gobierno
deben realizarse en estricto apego a la legalidad, puesto que ello abona a la mejora del clima de negocios y por ende a la imagen positiva de nuestro país, que desde el sector público y privado trabajamos cotidianamente. Este tipo de casos consideramos no abona en imagen país, como sucedió a lo largo de este fin de semana pasado, donde se mostró una imagen negativa de nuestro país a través de los medios de comunicación internacionales y nacionales, puesto, si bien es cierto, puede haber alguna actuación que no se ajusta a las regulaciones migratorias que deben observar los extranjeros y como tal tienen las autoridades competentes que resolver, las mismas no pueden ejecutarse soslayando derechos y garantías constitucionales de inexcusable cumplimiento. Esto no solo produce daños a la imagen del país, sino que puede afectar la relación bilateral y el clima de inversiones con países con quien hoy tenemos relaciones y son socios comerciales nuestros, por lo que desde COSEP instamos a las autoridades competentes que realicen las investigaciones respectivas que permitan aclarar y sancionar en su caso todo proceder público que haya violado los derechos constitucionales del fotoperiodista Héctor Retamal, a quien expresamos nuestra solidaridad que hacemos extensivas a la Embajada de Chile, a la Agencia Francesa de Prensa y a la Asociación de Corresponsales Extranjeros en nuestro país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Mamá linda. ¿Y por qué estamos hablando así, mamá? Para que no se acaben las conversaciones con mamá, el celular prepago le sale gratis, porque le devolvemos su precio en saldo para hablar a otros Movistar y chatear a toda Nicaragua. Movistar, compartida, la vida es más. Nicaragua es nuestra casa. Elijamos bien el camino a transitar y lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Es cuestión de tiempo. Evitemos la contaminación ambiental y recuperemos la grandeza de nuestro país. Amar Nicaragua es mantenerla limpia. Una campaña cívica de El Nuevo Diario. Patrocina. Cada vez más cerca de usted, con su agente Banpro en comercios afiliados, puede realizar de forma rápida, fácil y segura transacciones de consulta de saldos, retiro de efectivo, depósito a cuenta, pago de tarjeta de crédito, venta de tiempo aire, pago de servicios públicos. Recuerde nunca revelar su PIN, exigir su voucher por cada transacción realizada. Para mayor información llama al 2255-9595. Monto máximo de transacción y horario de atención varía según comercio. Banpro, Grupo Promérica. En BDF, además de hacer realidad tu sueño de tener casa propia, también pensamos en la conservación del medio ambiente. Por eso, cuando adquieres tu préstamo de vivienda, te regalamos los árboles para tu nuevo jardín. Cuidemos nuestro planeta. Siembra un árbol para nuestras futuras generaciones. BDF, simplifícate. Ya tienen sus cargos vencidos muchos funcionarios públicos. Cargos vencidos significa afectación institucional y económica. La nación demanda funcionarios electos conforme la Constitución. Campaña cívica del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Las conexiones eléctricas ilegales pueden provocar pérdidas materiales, dañando totalmente los aparatos eléctricos de tu hogar o negocio. Terribles incendios que reducen a cenizas el fruto de tu esfuerzo. E inclusive la muerte por descarga eléctrica, arrebatándote la alegría, sueños y esperanzas. Las conexiones ilegales ponen en riesgo tus bienes, tu negocio, tu casa y tu familia.
Antes de hacerlo, pensá en las consecuencias. Evita las tragedias y hace uso responsable de la energía eléctrica. Basta de conexiones ilegales. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros ya nuestro invitado, ¿no?, el doctor Oscar Castillo, del Grupo Pro Justicia, para hacer un análisis de la situación del Estado de Derecho que hay en este país. Vamos para adelante, vamos para atrás. ¿Qué considera él alrededor de este tema? Doctor Castillo, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación y por estar de madrugada. Buenos días, Jaime, a vos y a tu televidente por invitarme también, ¿verdad?, a este importante programa. Doctor, comencemos antes de entrar a lo del Estado de Derecho. La ley 779 y la enorme controversia que ha generado y que tiene dividido prácticamente en dos sectores, el sector evangélico, el sector católico, cerrando filas, y según hoy vi una conferencia de prensa, el Colegio de Abogados también se suma a la protesta en contra de esta ley, y a organizaciones de la sociedad civil, grupos feministas, que abogan para que esta ley quede como esté y no sea tocada. La Corte Suprema de Justicia desde hace como 2 semanas está supuesto a pronunciarse, no se pronuncia. El día de ayer había invitado al doctor José Palé y a la doctora Asunción Moreno para que vinieran, porque fueron 2 de las personas que estuvieron involucrados en la elaboración de esta ley. La doctora Moreno por problemas familiares no pudo venir, pero sí vino el doctor Palé, donde desde el punto de vista del doctor Palé, el gran causante de la controversia que se ha generado esta ley es producto de las circulares que la Corte Suprema de Justicia ha emitido, donde ha querido legislar y ha cambiado la ley con circulares del poder judicial, y que eso es lo que ha hecho que esta ley esté siendo mal vista por unos sectores. Desde su punto de vista coincide con esa aseveración de hizo el doctor Palé el día de ayer, y después tocamos la segunda parte que dice que esto es parte de una guerra interna que hay en la Corte Suprema de Justicia, generada, según él, por el magistrado Marvin Aguilar, que está en pleito con la doctora Albalú Ramos. Bueno, no conozco a fondo ese conflicto, ¿verdad? Pudiera ser una presión. Sin embargo, Jaime, pudiera despertar la suspicacia en este sentido, porque es precisamente en la Corte Suprema de Justicia donde se hace público, a través de la más alta funcionaria, en este caso la presidenta, se hace público las contradicciones que efectivamente la ley se estaba produciendo en ella, y que, vamos a decir así, adelantó el tema o profundizó el tema, el hecho de que se introdujeran una serie de recursos de inconstitucionalidad de la ley. Entonces pudiera ser que ahí, a lo interno, como lo denunciara en su ocasión la presidenta de la Corte Suprema, pues habían una serie de intereses alrededor de manosear o de querer desconocer la ley, o por la vía de recursos desnaturalizar los propósitos con los cuales esta ley surgió, se desarrolló y se aprobó. Efectivamente, llama mucho la atención, aunque el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, en la ley 260, que es su ley orgánica, ahí en el artículo 8 de la ley se establece que en el caso de la independencia interna, no, se parte del principio de que jueces y magistrados son independientes en las tomas de decisiones que ellos hacen, apegados a la ley, sobre las distintas resoluciones que ellos tengan que tomar en el ejercicio de sus funciones. Pero sin embargo se establece una colita ahí donde dice que la Corte Plena puede dictar una serie de medidas o girar una serie de medidas de carácter general que contribuyan en el orden de los procedimientos que se establecen a nivel del Poder Judicial y contribuir a eso. Entonces me parece a mí que estamos abusando un poco, la tendencia es a abusar por la vía administrativa, que la Corte Plena esté emitiendo una serie de circulares que pudieran, en el abuso de esas circulares, desnaturalizarse o contravenir la ley o pretender legislar desde esas normativas. Yo creo que ese es un llamado de atención que hay que hacer en el uso excesivo de estas normativas, porque, repito, se pudiera entender, y cuidado, hay un conflicto ya también con el Poder Legislativo,
que el Poder Legislativo tenga que reclamar su función, su atribución, de que al que le compete legislar es a él y no por esta vía administrativa y en otro poder del Estado que pudiera generar un conflicto entre ambos por estarse atribuyendo funciones que no se tienen. Demasiada normativa, si bien es cierto, hay la preocupación de que los jueces puedan tener algún conflicto o alguna contradicción, algún problema, tal vez por poca claridad de la ley a la hora de aplicarla, no es esa vía. Normalmente, en el marco de independencia interna que tienen los jueces y magistrados, lo que pueden hacer es coloquios o foros de los magistrados para efectos de tratar de unificar criterios de interpretación a la hora de aplicar. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí es vertical. Si la Corte Suprema manda por la vía de las circulares a decirle a los jueces cómo y dónde actuar a la hora de aplicar la ley. Y eso es un precedente negativo que no da señales positivas alrededor de conservar la independencia entre los jueces y magistrados que manda la ley 260, que es la ley orgánica que rige el Poder Judicial. Ayer estuve platicando con un juez que me decía, mira, la orden que nosotros recibimos es mano dura, esto es política de Estado. Y el que no cumpla con la mano dura, pues le dieron a entender que iba a poder ser destituido. Usted ha tenido, no sé si vos has tenido la oportunidad o no has tenido oportunidad de ver todas las circulares. No las he visto todas. Ahorita estuvimos viendo rápidamente, pero en la circular número 2, que fue mandada, que fue la circular que la mandaron el 2 de julio del 2012, en el punto número 6 dice: en cumplimiento a la ley 779 se reitera que el principio de oportunidad de la mediación no es aplicable ni vinculante y que su implementación es contra norma expresa. ¿Eso lo dice la ley? ¿No lo dice la ley? ¿O le estás diciendo, mira, ni se te ocurra promover algún tipo de arreglo porque no hay arreglo? Independientemente de la gravedad del caso. Pues. Claro, es que la ley 779, efectivamente, en su artículo 46, señala claramente en el procedimiento, en el actuar de los funcionarios judiciales, señala claramente que no hay mediación. Pero hay un problema, Jaime. Esta ley, cuando se aprobó, y ese es uno de los problemas que yo he detectado, sin ánimo, yo no soy penalista en estos casos, no quiero crear un criterio alrededor de eso, pero sí en el análisis que hago de la forma de cómo se aprobó esta ley. Hay un artículo ahí, creo que es el 23 o el 22, que habla de la competencia objetiva. Y es que los jueces, en este caso, los jueces de violencia, que son los que van a resolver estos asuntos que la ley manda, vincula inmediatamente que también los jueces van a conocer una serie de delitos que están en el Código Penal y que son relacionados a este tema de la ley de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una serie de delitos o una serie de faltas, en todo caso menos graves, que sí en el Código Penal o en el CPP e incluso con la ley 260, la ley orgánica del Poder Judicial, existiría entonces la posibilidad de que se haga mediación previa. Por ejemplo, las faltas que se puedan cometer contra, por ejemplo, un matrimonio, la celebración de un matrimonio irregular, por ejemplo, que establece en materia de delito el Código Penal y se amerita mediación previa. Entonces, ahí creo yo que el vínculo que debió, o el análisis que debió hacer la Asamblea Nacional, o quienes mocionaron ese artículo vinculándolo a la ley penal, no tuvieron quizás el cuidado de verificar si efectivamente en esa norma general, el Código Penal, existía o no la mediación. Y entonces hay un conflicto de leyes, porque te mando y te digo, todos los delitos del Código Penal van a ser competencia del juez de violencia, pero atrás, en este artículo que más adelante, en el artículo 46 te digo que no hay mediación para estos casos. Entonces hay quizás una contradicción y eso quizás es lo que ha generado algún tipo de molestia y los recursos mismos que se han interpuesto, porque repito, el Código Penal tiene la calificación de una serie de delitos que al vincularlo con esta ley y decir que no hay mediación previa, entra un roce entre las dos leyes. Hay una la tercera circular que yo tengo, que es del 19 de septiembre del 2012. No soy abogado, pues, pero me llama la atención uno de los artículos de las medidas que desde mi punto de vista anula la Fiscalía, y no sé si está en la ley o no contempla, pero dice, en el número 7 dice: la víctima tiene el derecho de hacer uso del ejercicio de la acción penal en todos los delitos menos graves o graves, independientemente si el fiscal hace uso o no del ejercicio de la acción penal,
la víctima puede hacerse acompañar por quien estime pertinente en la audiencia para que sea asistida. O sea, si una denuncia, el fiscal, representante de la fiscalía, dice, bueno, esta requiere una acción, pero no es penal, no necesita ir a acusar de ir a la cárcel, ¿verdad? Si la mujer que está recha, está resentida, dice, no, es que este jodido lo quiero ver en la cárcel. Aunque la fiscalía dice que no, la persona puede directamente. ¿Eso está contemplado en la ley? En esta ley que es especial, sí. La ley 779 le da preferencia. No es una medida que se extralimita. Recordar que esta ley de la circular se extralimita de lo que dice la ley, o está dentro del marco de la ley, porque efectivamente lo que se busca, y es el objetivo de la ley, la protección de los derechos de la mujer con respecto a la posibilidad que tenga la mujer de iniciar o no un proceso. O sea, en muchos casos, Jaime, la fiscalía no los mueve, en muchos casos la fiscalía no avanza o avanza al ritmo que quiere. Y entonces lo que pasa es que estamos hablando de la vida y la integridad física de la mujer, y entonces se dictan algunas medidas que permitan. Pero ahí te dices los casos menos o los casos graves. Entonces, sí, pues, vamos a ponerte, lo quiero entrar, pero ponerte, y hay como dicen algunos, pues, una mujer arrecha y una mujer despechada es peligrosísima, ¿verdad? Y entonces, si la fiscalía te dice, mira, esto no amerita acción penal, ¿verdad? Aquí te está diciendo que la fiscalía diga que no, vos vas preso, brother. Pero no, fíjate que eso es lo que te está diciendo pero no es esa la interpretación. Yo creo que no hay que irse al extremo. Pues porque eso es lo que dice la ley. No, pero es que no es el hecho mismo de que, por el hecho mismo, que la mujer decida irse al juez y poner la denuncia, aunque el fiscal no lo considere, no quiere decir que eso también implique que el hombre vaya preso inmediatamente. Todo está basado en un principio de que los jueces no pueden determinar ninguna medida sin no tener un hecho determinado o un resultado o una prueba determinada. Yo creo que creer así, pues, a simple vista, que por esa disposición todo el mundo va preso, creo que no hay que hacer esas interpretaciones así tan diría yo, extremistas, sino, repito, lo que se busca es evitar. Porque a veces se conoce, Jaime, se conoce mucho que cuando las mujeres llegan a interponer denuncia ante la fiscalía o la policía, los casos no avanzan y está de por medio la vida de la persona, está de por medio su integridad, etcétera, etcétera, ¿no? No, por eso, pues estamos hablando de los casos graves. Pero aquí te está diciendo esta disposición. Los menos graves y los graves. Pues yo estoy claro que los graves, está bien, meterle todo el peso a la ley. Pero pues, que ahí. Supongamos que todo acusado por, como decía Moisés Daló Pastora la vez pasada, si le tiras un piropo a una mujer, ahora te puede echar preso por acoso sexual. Entonces vos podés decir, entonces el hombre dice, sí, hombre, es verdad, le dije, mira qué linda que sos, cualquier cosa, que yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo considero que, pero supongamos, pues, entonces dice la fiscalía, hombre, lo que fue una chuchada menor, pues pongámosle, porque dice la mujer, no, es que este jodido lo quiero ver preso por andar de abusivo. Ahí es donde está la capacidad, efectivamente, de que tanto el juzgador o el acusador o las mismas partes, de alguna manera, la ley en este caso, al menos yo he observado, que hay unas definiciones muy sui generis, muy genéricas, que no fueron muy desarrolladas y que a lo mejor también pudieran dar, por ejemplo, esa apariencia de las cosas que pueden suceder, que decís vos, que por el piropo puede entenderse como una acción de acoso sexual. Yo creo que ahí es donde la ley, me parece a mí, tiene una debilidad, y es que no pudieron o no se pudo en algunos casos precisar mejor los conceptos de los delitos que se establecen ahí, pero eso no desamerita el hecho de que correcto, exista lo que estamos tratando, lo que estoy tratando es si a estas circulares vos le agregás el hecho de lo que me comentó el juez un juez el día de ayer, lo que comentó el doctor Palé, que hay una directriz de la Corte Suprema de Justicia de mano dura, política de Estado, a aplicar hasta donde no es. Entonces, un juez que vea esta circular dice, mira, hermano, aunque te considere más o menos inocente, la verdad es que si no te echo preso y llega la boja a donde mis superiores me destituyen, vas al bote, brother. Entre vos y yo tengo que cogerme yo. Pero eso puede ser lo que puede ser parte de lo que está pasando. Sigo yo, pues. Fíjate que yo no coincido con vos en ese sentido. Repito, yo creo que lo que hay que defender
porque todo lo demás son suposiciones, todo lo que vos o podés decir o lo que podemos decir cada uno de nosotros alrededor del hecho mismo a la hora que se presente un proceso puede ser mera especulación. Yo creo que lo que hay que cuidar y efectivamente es eso. Esta es una ley especial, es una ley expresa y es grave que la Corte, queriendo resolver, repito, problemas que se pudiesen estar suscitando, sean contradicciones, sean problemas de interpretación, sean problemas de aplicación, se pretenda por la vía normativa, y ahí sí coincido con el doctor Palé, yo lo estuve viendo ayer en tu programa, coincido que es un mal precedente porque se está atribuyendo el Poder Judicial atribuciones, valga la redundancia, que no tiene alrededor de esta ley. La ley no es la mejor ley, pero es una ley que está cumpliendo sus objetivos y los propósitos, al menos planteados ante un problema, un hecho y una realidad social. En todo caso, estamos invitados todos, vos, yo, todos los ciudadanos, a estudiar la ley y a ver de la ley aquellas cosas que efectivamente para la vida y para las personas en el diario venir creíamos que eran cosas normales. Para el grupo Pro Justicia, porque ahorita hay recursos de inconstitucionalidad. Hay unos que quieren que se declare inconstitucional, otros que dicen no, que la ley quede como está. Se habla de que una salida de Caballito, creo que lo mencionó el doctor Solí, el magistrado Solí, el magistrado Escobar Forno en dos ocasiones diferentes, que la mediación puede ser una salida y agregarle que en ciertos casos la palabra mediación en ciertos artículos. Aquí tuve la oportunidad de platicar con la doctora Susana Ferrey de los grupos feministas y dice, no estamos de acuerdo en que se le agregue. Tuve la oportunidad de entrevistar a Monseñor Silvio Fonseca, ¿verdad? Y dice, de la Iglesia Católica, y dice, tampoco estamos de acuerdo en que se agregue la mediación. Aquí tiene que declararse, un sector dice inconstitucional y otro sector dice que se quede como está. Ustedes como Grupo Pro Justicia son abogados, expertos constitucionalistas, es un grupo bien serio, bien formal, ¿verdad? Con muy buena reputación. ¿Qué opinan? ¿Es inconstitucional? ¿No es inconstitucional? ¿Qué salidas tiene esto? Mira, en primer lugar, me parece a mí que si se introdujeron recursos de inconstitucionalidad, la Corte debe fallarlo. O es constitucional o es inconstitucional. Que lo decida la Corte porque esa es una atribución que la Constitución le da. Y creemos que el hecho de estar dejando los recursos y tratando de resolver por la vía administrativa mediante circulares hechos que pueden quedar resueltos de una vez y tendrían mejor efecto desde el punto de vista constitucional, es que resuelva esos recursos y que se pronuncie sobre los mismos. Creo que ese es un punto de partida. En segundo lugar, creemos que la ley no tiene roces de constitucionalidad. Sí, la ley está ajustada, es decir, sobre todo en lo que tiene que ver con los principios clave de la ley, ¿verdad? Es decir, se ha mencionado el principio de igualdad, se ha mencionado el derecho de que tengo yo a que se presuma mi inocencia, etcétera. Hay una serie de disposiciones constitucionales que le dan un soporte técnico y jurídico a la ley. Que sí consideramos que hay efectivamente en la ley, en el contenido de la ley y en algunos aspectos claves de la ley, que hay contradicción y que creemos que en todo caso los que promovieron esta ley, Asamblea Nacional, gente de la Corte, en este caso la Presidenta, los movimientos de mujeres, a lo mejor ya después de un año de que la ley entró en vigencia, creemos que es oportuno, producto de previa evaluación que se haga de cómo esta ley efectivamente ha funcionado a lo largo de este año, a lo mejor de ese diálogo que pueda surgir o ese diagnóstico o estudio que puedan hacer, a lo mejor surgen alguna idea de mejorar la ley. En cuarto lugar, nos parece que la ley presentar iniciativas de ley de reforma para reformar, claro. Pero Jaime, también el problema es que nos hemos quedado en la penalización que la ley hace. Nos hemos quedado en el derecho penal de esa ley y no hemos visto las políticas de Estado. Por ejemplo, nos hemos preocupado más por las acciones precautelares que de alguna manera, dicen los hombres, nos castigan o nos reprimen derechos, pero no nos hemos fijado en las políticas que debe tomar el juez, o en las políticas, las decisiones que debe tomar el juez, o las decisiones políticas de Estado que están en el artículo 3 de la ley, que van hacia la protección, la prevención, la educación, y a eso el Estado no ha resuelto nada. A esa aseveración, Monseñor Silvio Fonseca dijo aquí, esta es una ley que pone al hombre como enemigo de la mujer. Esta es una ley que no ayuda a consolidar la familia, sino que más bien le agrega problemas al bienestar de buscar cómo consolidar la relación familiar. Coinciden más o menos
el sector evangélico, lo que han hablado del sector evangélico alrededor de este tema. ¿Cómo puedes a un país que el 90% de su población o el 95% de su población es católica o evangélica, ignorarlo? Es que mira, fíjate que hay un grado, yo te voy a decir una cosa, en gran parte el grado de machismo en Nicaragua tiene mucha responsabilidad de la iglesia. Y yo creo que no es, me parece a mí, no es oportuno crear esas definiciones o esas ideas así tan filosóficas de decir que esto más bien rompe la familia, etcétera, etcétera. Pudiera tener algo de verdad, pero me parece a mí que no es ese el enfoque. Me parece que es desafortunado el enfoque que se hace, porque en muchas de sus iglesias, sean evangélicas o católicas, creo que les han hecho misas a las muertas que llegan allí a hacerse sus misas o sus cultos antes de ser enterradas. Entonces me parece a mí que la iglesia, yo he visto otra versión, yo he visto a Monseñor Bae, que es el auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, con una posición totalmente distinta. Sí, pero Monseñor Bae no es que dijo que estaba a favor de la ley. Monseñor Bae lo que trató de explicar lo que era el 666. No, pero las varias intervenciones que él ha dado sobre la ley, él se ha pronunciado a favor de la ley, pero en una posición crítica, en el sentido de que a la ley hay que hacerle unas mejoras. O sea, yo he tenido otro enfoque, no he visto una enemistad directa con la ley, sino que he visto algunas posiciones de preocupación que la ley tiene. Mira, no hay que olvidar que esta ley surgió en un contexto de mucha euforia, de mucho enojo alrededor de los problemas que se suscitaron y que se siguen dando por un problema cultural ancestral de violencia contra la mujer. Ahora, entonces, si te olvidas de ese contexto... Que esta ley ha aumentado más bien, ¿verdad? El porcentaje. Yo creo que lo ha visibilizado, El problema no lo ha aumentado, lo ha visibilizado. Lo que pasa es que ahora los medios andan interesados en cubrir ese tipo de delitos, pero eso ha sucedido. Y eso que solamente, Jaime, es lo que se ve en la ciudad, y lo que pasa en el campo, donde no se visibiliza una serie de cosas, ¿qué pasa ahí? Entonces la ley no provoca, las leyes no provocan delitos, lo que hacen es que en algunos casos la visibilizan, lo hacen más visible ante la sociedad y la comunidad, cuando ella toma conciencia de un problema real. Entonces, desde el punto de vista tuyo y de ustedes, la corte que quiera lavarse las manos y mandarle el paquete a la asamblea de nuevo para que haga unas modificaciones, eso no es viable, no es correcto, no es legal, además, pues, supuestamente. Para ustedes la corte tiene que pronunciarse, declararla constitucional, rechazar los recursos de inconstitución, que los diferentes sectores demuestren la madurez suficiente como para sentarse Corte de Justicia, Poder Legislativo, Grupo Feminista y los otros sectores que están en contra, hacer una evaluación y a través de nuevas mociones reformar esta ley donde necesita ser reformada, porque necesita ser reformadas ciertos artículos desde el punto de vista. Al menos nosotros consideramos eso, pero también yo no he dicho, la Corte tiene también posibilidades de proponer reformas. Si ella puede declarar inconstitucional o constitucional como quiera esos recursos, pero no he dicho que la Corte no tenga la posibilidad de una iniciativa de reforma. Ellos tienen, según la Constitución, tienen pero no puede mandar la ley sin haberse pronunciado. Pues. Claro. Eso es lo que quiere. Ellos no quieren pronunciarse y mandarle la ley a la Asamblea Nacional, pues es una de las alternativas. Que ha sido una opción errada, ¿verdad? Dejar a la política, anteriormente, ¿verdad? Sí, dejar a la política o a la Asamblea que resuelva o a los que se pongan de acuerdo las personas en conflicto y no resolver esos recursos, que lo debe hacer, creo. Ya lo debería haber resuelto esos recursos y no estar por la ley le permite eso a la Asamblea, no pronunciarse sobre un recurso y devolverle la papa caliente a la Asamblea Nacional, porque no es la primera vez que lo haría, ya hemos lo visto, creo que no es correcto, ocasiones. Porque la atribución por la ley o no. No, es que no es necesario prohibirlo, es que cuando vos tenés un mandato constitucional de resolver un conflicto, en este caso de constitucionalidad, vos tenés que hacerlo, o sea, no tenés que esperar que los actores políticos se pongan de acuerdo, sino que tenés que resolverlo, no. Ha sido una práctica que quedan ahí guardados, incluso ni siquiera las partes a la hora de llegar a un acuerdo retiran el recurso, sino que los recursos han quedado ahí y no se han resuelto. Pero eso no es una práctica correcta. Dejarle a la política la resolución de un problema jurídico me parece que no es una buena fórmula. Vamos a ir a un cambio y cuando regresemos vamos a pedir que haga una evaluación del rumbo de la situación del Estado de Derecho en este país. Vamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan vos? ¿Se está fortaleciendo? ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Estamos igual? ¿Estamos jodidos?
qué es lo que pesa alrededor de la situación del Estado de Derecho en este país. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está la mami? ¡Aquí está! ¿Dónde está esta mamá más linda? ¿Y por qué estamos hablando así, mamá? Para que no se acaben las conversaciones con mamá, el celular prepago le sale gratis, porque le devolvemos su precio en saldo para hablar a otros Movistar y chatear a toda Nicaragua. Movistar, compartida, la vida es más. AEI Nicaragua. Producimos energía en nuestro puerto del Pacífico, muy cerca de la capital y a orillas del lago Cocibolca. Empresa de clase mundial, con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua. Con la empresa energética Corinto, Tipitapa Power Company y el proyecto eólico Amayo 1 y 2. Como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses. Esta es la energía que mueve al país. AEI Nicaragua. Energía para el desarrollo. 1-800-7000, Farmacia Familiar. Te recetamos carro nuevo. Compra tus medicinas al 1-800-7000 de Farmacia Familiar y gana un Kia Picanto 2013. Acumula acciones por cada 100 córdobas de compra. Duplícalas al suscribirte al Boletín Familiar desde nuestra página de Facebook. Llamada gratis, entrega gratis y automóvil de regalo. 1-800-7000, Farmacia Familiar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo, del Grupo Pro Justicia. Oscar, cuando hablamos alrededor del programa, te dije que queríamos que tocáramos también una evaluación del Estado de Derecho, y a dónde estamos y a dónde vamos. Hemos visto en las últimas semanas un sinnúmero de señalamientos alrededor de que se han estado violando los procesos y el Estado de Derecho en este país, que la policía ha actuado arbitrariamente. Vimos desde cuando echaron presos a los protestantes que estaban en la protesta con los mineros, que los trajeron a Managua, cambiaron la jurisdicción, los metieron presos aquí ahí en el Chipote. Después vimos hace unos meses al extranjero, al italiano, que por problemas con gente del gobierno lo agarraron, le quitaron sus papeles, lo mandaron, lo extraditaron, y te fuiste, papá, aquí no estoy jodiendo más. Y el periodista. Y después vimos la semana pasada al fotógrafo que lo echaron preso 4 días, todavía no han dicho, han salido con un sinnúmero de excusas, de que primero estaba la parte migratoria, no había cumplido, pero si estaba la parte migratoria, ¿por qué no fue migración la que se hizo cargo? Porque en vez de meterlo al Chipote, no lo llevaron a las celdas de retención que tiene migración, pues, sino que lo aislaron por 4 días y no se sabe exactamente. Y por último vimos lo que sucedió en Estelí durante el fin de semana, donde echaron presos a un sinnúmero de personas, gente conocida, entraron allanamientos, negocios y todo lo demás. Y después, el día siguiente, la policía lo único que sale diciendo, me equivoqué, pido disculpas. Entonces, y supuestamente ahora hay, sin orden de captura y sin orden de allanamiento, hicieron todo eso. Hombre, ¿qué está pasando aquí en Nicaragua? Sí, fíjate que efectivamente lamentablemente no puedo decir que el Estado de Derecho en Nicaragua está en sus mejores momentos, ¿verdad? Desgraciadamente. Y si lo está en sus mejores momentos es en sentido negativo, es decir, está en el momento en que se está violentando de manera, es lamentable, casi pareja en todos los niveles el Estado de Derecho. Es decir, actuaciones como esta
contrarias a la ley, cuando por ejemplo el caso de Estelí, que vos decías, me comentabas antes, del tema de que si el orden de allanamiento no fue ni siquiera del juez ni de la policía, incluso, eso evidentemente viola algunas garantías constitucionales, sobre todo dice que la policía solo puede allanar o intervenir en estos casos cuando hay flagrante delito. Aquí no estábamos en esa situación. Aquí fue una operación montada. Una operación montada, coordinada, y entonces las grandes preguntas, ¿no? Las interrogantes es cómo actuaste, conforme a qué actuaste, qué juez te dio la autorización y bajo qué pruebas. Parece que no las tenías porque efectivamente lo sacaste y ahora cree que con una simple disculpa se va a resolver un problema. La verdad es que ahí quedan algunos antecedentes negativos para esos comerciantes que ante los ojos de la sociedad o de la comunidad existe la especulación de si eran o no delincuentes en el sentido del semejante operativo que montaron en la ciudad de Estelí. Entonces hemos escuchado varias organizaciones en Nicaragua, hemos escuchado de expertos, hemos escuchado de políticos de la preocupación general que hay sobre las cosas arbitrarias que se hacen al amparo incluso de las leyes, violentando las leyes, y eso evidentemente no es, para mi criterio, una señal clara de que aquí se esté haciendo un proceso de construcción de ese Estado de Derecho que tanto queremos. Es decir, vemos hoy en la prensa tal vez un poco pesado, ¿no?, a la hora de entrevistar al profesor Gabriel Álvarez dice, en Nicaragua hay un vaciamiento de las instituciones que ha llevado a la pulverización del Estado de Derecho. Y Sergio Cuaresma dice, si deseamos salvarnos de futuro y mayores abusos, hay que reencauzarnos al orden constitucional. Claro. Y la prensa, creo que el titular es huele a tiranía, ¿no? En todo el poder absoluto lleva a la tiranía. Claro, porque efectivamente esa es la señal que se está dando, ¿no? Es decir, un control del poder, estas instituciones que son clave en la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho no están dando señales positivas. O sea, la policía es una institución que forma parte del sistema de justicia y que es una institución clave en el proceso de construcción del Estado de Derecho, ¿no?, que tiene que ver con el apego a la ley. Y imagínate, la mayoría de los casos, desgraciadamente, la policía que tiene o ha tenido un buen prestigio en Nicaragua, en los últimos días se ha visto, digamos, involucrada en una serie de actos que no dan una buena señal con respecto a lo que la sociedad espera de esta institución policial. El mismo caso, pues, del periodista, ¿no?, que se preste la policía a hacer detenciones cuando no le corresponde, sino hay una ley especial, una ley específica de migración que habla de cómo debe tratarse, en este caso, los problemas que tienen que ver con migraciones ilegales, etcétera, no se están produciendo. Entonces, hay, digamos, lamentablemente en Nicaragua un retroceso profundo. Y yo coincido con los planteamientos de los colegas alrededor de su preocupación y el análisis que ellos hacen, tanto jurídico como político, del tema del Estado de Derecho en Nicaragua. Ahora, hay mucha arbitrariedad, ¿verdad? ¿Qué camino, por ejemplo, estos comerciantes de Estelí, qué camino judicialmente le quedan? Pues si no quiere, porque espérate un momentito, no es cuestión de que me va a pedir disculpas y ataque, además dice que no se la ha dado, dice el señor Moncada, dice, hombre, espérate un momentito, yo quiero llegar al trasfondo de esto, ¿verdad? Quiero saber si alguien me lo hizo a propósito para dañar mi imagen y dañar mi negocio, o peor, como me dijo ayer un empresario que estaba preocupado porque pareciera que hay un grupo de policías, según lo que me dijo él, de altos mandos de la policía, que te andan inventando casos para después quedarte con tus propiedades, tus tierras, tus negocios, todas las cosas que te confiscan, pues, como crimen, y un 2x3 me dice, y después no la recuperas, me dice, no hay manera. Me dijo un empresario que estaba preocupado sobre eso. No estoy seguro si es verdad o no es verdad que hay esa, pero volvemos a lo mismo. Las especulaciones son legítimas, Jaime, frente a una situación que vos ves contraria a lo que vos esperás y al menos la concepción que vos tenés como ciudadano en la tranquilidad, en la paz social y en tu seguridad jurídica, esas especulaciones son válidas. Porque, o sea, son preocupaciones que la gente tiene y que además en el diario vivir, en la comunidad, en el barrio, en el andén, se escuchan y se conoce de la gente. La gente conoce cosas que a veces a lo mejor por el miedo no las dice, pero las corre. Y esas especulaciones se van creándose incluso en verdades. Y si a eso le agregás que de repente aparece en un medio televisivo o un medio escrito que a un ciudadano, vos lo mencionaste acá, un ciudadano italiano,
de repente aparece sin su propiedad y más bien lo que hacen es extraditarlo, sacarlo del país, entonces vos decís, hombre, ese comentario, esa especulación tiende a ser cierta y la gente empieza a preocuparse por la seguridad jurídica, ¿verdad? Es decir, ahora, si viviéramos en un Estado de Derecho, ¿cuál es el camino que tiene este grupo de ciudadanos? Debería haber una presión del sector privado, mandar al Estado, del sector privado, de las organizaciones, de todos los, decir, hombre, espérate, comisionada Mita Granera, vos tenés una tremenda imagen, todo el mundo te respeta, te quiere, pero esto no es solo disculpa. Usted, aquí tiene que haber una investigación de cómo se puede montar un operativo, ¿verdad? Militarizado, sin orden, con todas las de ley, ¿verdad? Sin haber tenido los respaldos legales, o por lo menos aclarar ese punto, porque no es solo, pedirme disculpas y ya está, pues borrón y cuenta nueva. ¿O hay algún procedimiento, mecanismo legal que tengan esto? ¿A quién puede recurrir? ¿Ante la Corte Suprema de Justicia? No. ¿Ante la Fiscalía? Ellos pueden recurrir a la misma policía, ¿no? Y ahí va el problema es que eso dice la ley. Hay una dirección de asuntos internos en las que vos, si un policía incumplió la ley, ¿verdad?, a la hora de actuar como tal, pues ahí están los recursos que se establecen por la vía administrativa. En Nicaragua, aunque la Constitución habla de reparar daños, cuando la autoridad... No, la inspectoría le llaman, la inspectoría. No, le llaman asuntos internos. Asuntos internos. La inspectoría es para, auditorías militares, son para el caso de los delitos delitos que se cometen entre militares. Pero en este caso hay un vacío, digamos, no hay una responsabilidad del Estado, como en otros países que conocemos, que es si el juez o la policía o el fiscal actúan contrario a la ley o se le imputa a una persona un determinado delito y al final aparece que efectivamente más bien se cometió un error, entonces el Estado asuma una indemnización o la reparación de un daño. Pero en Nicaragua no existe esa tradición de reparación de daños. Aquí se queda en la simple denuncia en un medio de comunicación o se queda en la vía administrativa sin solución. Pero debería haber una responsabilidad del Estado. En un Estado de Derecho estas cosas tienen que seguir un procedimiento. Estas cosas se tienen que producir de acuerdo a los lineamientos y directrices que establezca la ley. Pero aquí no, aquí pareciera que es por una simple reacción. Hay comentarios y vos lo has dicho muchas veces y todos tendemos a creer que es cierto que aquí hay pasadas de cuentas políticas, aquí hay pasadas de cuentas de interés económico y eso en una sociedad como la nuestra que necesita arrancar de alguna manera y estabilizarse económicamente, más bien es una señal negativa, incluso hasta para el inversionista. Dice, mira, en ese país de repente la policía te llega, te allana, te echa preso y después te saca. Entonces, ¿quién va a querer invertir bajo esas condiciones? Nadie. La misma gente, ¿no?, nicaragüense que conoce, que vivimos en este territorio, efectivamente todos los días estamos preocupados porque no sabemos de qué manera va a actuar el Estado y si yo en esa lista del Estado, al menos en este Estado que la prensa lo decía, Estado policíaco, me van a estar persiguiendo amén o en función de intereses a veces extraños que no conocemos y que no están pues amparados por la ley. Vamos a ver cómo reacciona el sector privado hoy, pues, que tienen su reunión semanal, porque ayer estaban en varias radios exigiéndole a la Cámara de Comercio, ¿verdad?, que se pronuncie y que exigen, pues, ya este presidente de la Cámara de Comercio de Estelí, pues, que se exijan. Hombre, déjame hacerte una pregunta. El chipote, ¿verdad?, aquí que está frente a aquí canal, es legal tener esas instalaciones, porque lo que conocemos y hemos estado ahí, desgraciadamente, ese es un lugar psicológicamente para hacerte agüita, como decimos aquí en Nicaragua, y cuando te meten ahí, ya sabes que ahí o aceptar lo que ellos quieren, o ahí te quedas, y quedarse ahí es duro. Es legal, hombre, que te agarren, te lleven ahí, y yo he visto que pues ya de diferentes que te llevan, los abogados no pueden entrar, los familiares no pueden entrar, no te pueden hacer, es como un lugar que todo el mundo sabe que ahí todo puede pasar, todo el mundo sabe que existe, pero nadie hace nada. Es legal esa chicha. Esta pregunta me la hiciste en una ocasión acá y yo te respondí que es legal que la policía o que las instituciones vinculadas al sistema de justicia, en este caso la policía que le corresponde la prevención
o la investigación, es legal que tenga cárcel, es decir, el sistema penitenciario es legal que tenga cárcel, vos sabés de prevención, pero vos sabés de lo que te estoy hablando. Yo lo que te mencionaba es que efectivamente lo que hay que revisar son en qué condiciones el sistema carcelario nuestro está, y si esas condiciones en las que está es que no estamos hablando del sistema carcelario, estamos hablando de este lugar en específico. Pero es que es una cárcel de prevención. Aquí te están trayendo de todos lados, inclusive. Claro. Ya viste a los mineros que trajeron aquí, hasta que aceptaron que ya no iban a protestar más, que iban a estar tranquilos, que iban a ser bien portados, salieron. Si no, ahí estaría todavía. Y después sale la policía con excusa de que por su protección, para evitar violencia, te mete un montón de excusas a la policía, pero la verdad la cosa es que si te meten ahí, brother, hasta que vos aceptes las condiciones que ellos quieren salir, si no, no salís. Entonces, lo que yo sí creo que hay mucho cuestionamiento, lo has hecho vos, lo han hecho muchos organismos, de que ese sistema de prevención que tiene el sistema de auxilio judicial, esas cárceles no prestan ningún tipo de condiciones, y más bien lo que se produce es esa lectura que vos hacés de que lo que te hacen es llevarte ahí como una especie de una cárcel de prevención que al final se vuelve una tortura para los que llegan ahí a detenerse. Yo creo que la policía, desde el punto de vista administrativo, debería eliminar o transformar ese lugar. Yo no lo conozco, no he estado ahí, pero he escuchado, como vos decís, todas las condiciones, para saber, claro, las condiciones que están. Pero te insisto, pues, las cárceles a prevención son legales. Lo que no es legal, y me parece legítimo, es, como vos decís, tener en condiciones infrahumanas, violatorias de derechos humanos, sistemas de prevención que más bien lo que hacen es que al delincuente o al presunto delincuente o a quien sea, por los intereses que lo lleven allí, no se les preste sus condiciones que la misma Constitución y los tratados internacionales mencionan. Y lo más grave que vos decías es que se esté utilizando esta celda también para meter a políticos o a todos aquellos que dicen que no están de acuerdo conmigo. Entonces, creo yo que por sanidad, habiendo tanta cuestionamiento que se ha hecho de esto, la policía ya debió haber tomado la decisión de cerrar ese sistema de cárcel preventivo y de prevención, y crear otro ambiente que garantice realmente la función que tiene que hacer auxilio judicial con respecto a la investigación la presunción de un delito. No hemos visto ni a las organizaciones como ustedes que promueven el Estado de Derecho, ni a las organizaciones de derechos humanos realmente, ni a los medios de comunicación hacer una campaña para que un lugar así en el siglo XXI exista. Deberías de hacerla diario en tu programa para generar ese tipo, porque yo ya he escuchado en el entorno, como vos decís, de las organizaciones que hacen la crítica, y yo mismo he preguntado, ¿y qué han hecho ustedes? Una campaña sin freno, como decimos nosotros, alrededor de que eso no se produzca. Pero no solamente ahí, también los sistemas penitenciarios nuestros están prácticamente, han superado ya los que fueron creadas, es decir, están rebasados en términos generales, y también hay condiciones no de muy buenas en estos sistemas. No, correcto. Entonces, pero hay que verlo yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que la diferencia es que ese lugar está específicamente estratégicamente hecho para, no te voy a cachimbear, pero oíme, ahí me haces agüita, tarde o temprano el tiempo está en contra tuya y a favor mío. Y no te demuestro que hay tortura. Y no te demuestro, porque no hay, vos salís ahí sin un golpecito, pero salís golpeado. Psicológicamente salís golpeado. Pudiera ser un mecanismo estratégico, estoy haciendo aquí estratégico para efectivamente hacer eso que vos estás mencionando. Por eso yo digo, si hay tanta preocupación, tanta insistencia, ahí es donde yo hago la crítica. ¿Por qué no sos capaz, vos institución policial, no sos capaz de percibir y traducir esa preocupación de la gente y dar una solución a eso? Es decir, si este centro que tengo yo aquí, históricamente incluso, recordar que ese es el chipote famoso de Somoza. Esto viene desde hace rato. Incluso en el 79 se luchó para que eso no se diera, y se sigue dando 30 años después. Entonces yo creo pues que ya es el momento en que debería de tomarse una decisión, porque es una decisión administrativa, ni siquiera necesitas una ley, ¿verdad? Es una decisión institucional de prestar mejores garantías a las personas que se le presuman algún tipo de delito, y no que psicológicamente o de manera indirecta se esté contribuyendo
a actos que pueden considerarse como tortura psicológica contra los reos o las personas que son detenidas en esas cárceles. Hay gente que ha pasado incluso hasta más de meses. Sí. El caso de la narcotraficante mexicana ya lleva meses estando ahí. Que supuestamente por su seguridad. Supuestamente, pero habría que ver si efectivamente es eso. Pues también se viola la ley, porque ya debería estar bajo el sistema penitenciario, no bajo la policía. Sí, por muy narcotraficante que hay, aquí no hay de primera ni de segunda clase frente al sistema penitenciario. Es decir, hay una ley penitenciaria, hay una ley penal, y en todo caso todos somos iguales ante la ley. No deben haber ni a favor ni en contra discriminaciones de ese tipo, pues decir. El Estado de Derecho, para vos, ¿va para atrás? Si tuvieras que evaluar y darle una evaluación, siendo 0 la peor nota, 10 la mejor nota, ¿qué nota le daría? No le doy puntaje, yo no me gustan eso del 0 al 10. El Estado de Derecho se detuvo en un momento, porque aquí del 90 para acá entramos en un proceso de formación de ese Estado de Derecho. Mal que bien, con todos sus inconvenientes, se arrancó. La democracia trae eso. Es decir, la apertura hacia la democracia lleva hacia ese proceso de construcción. El Estado de Derecho no lo terminas de construir nunca, pero cada día más las instituciones van mejorando y se va consolidando y se va institucionalizando el Estado. En ese proceso creo que nos hemos detenido. Y el detenernos implica, en determinado momento, que no es detenernos, como decíamos, para agarrar puntería y seguir adelante, sino que más bien para irnos para atrás. La institucionalidad en Nicaragua está totalmente desvirtuada. Vemos una línea, al menos de presencia expresa, ¿verdad?, de un autoritarismo concentrado, y eso hace que las instituciones que están vinculadas o que tienen el deber de contribuir al fortalecimiento y la consolidación de ese Estado de Derecho no sigan haciendo hacia futuro en ese fortalecimiento y más bien se presten a un retroceso de la institucionalidad. Aquí lo vemos, aquí están muchos casos, podemos seguir viendo todos los días, al menos los que son visibilizados a través de este otro poder del Estado que es un poder social, que es los medios de comunicación. Pero hay casos, Jaime, a diario, de Juan Pueblo, en tu barrio, en el campo, en todos lados, donde se violan totalmente los derechos y garantías de los ciudadanos. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero mandarle saludos al ingeniero Eugenio Oseguera Mejía en Sébaco, que siempre nos da seguimiento y nos ve el programa. Doctor, ha sido un placer. Vamos a ver qué otro día tenemos la oportunidad de seguir evaluando. Ojalá que mejoremos. Pero entonces, para terminar, en los de este LI, lo que le queda legalmente es venir y exigir poner una denuncia, exigir una investigación. Sí, una investigación. Y esos son los procesos legales que tienen los recursos. Son procesos que no es un favor, la ley. No, es una obligación. Y no es una simple disculpa en el micrófono, ¿verdad? Sino incluso debe ser llegado hasta fondo y las disculpas deben ir acompañadas con las explicaciones debidas. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. El día de mañana estaremos platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que va a estar recién llegado de su gira por los Estados Unidos en Washington, donde nos traerá nuevas alrededor de cuál es la visión que tienen allá, nuestra relación con Nicaragua y los Estados Unidos, y hagamos un análisis de diferentes tipos. Así que mañana estaremos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora.